Hola amigos, ya ni qué decir, siempre terminando en un spot y empezando el próximo libro aquí. ¿Quieren que les dé preámbulo? ¿Quieren que les haga perder un poco el tiempo o no? Sí, librazo. El libro que ahora vamos a leer, amigos, pues brinca un poco de 0 a 100. Pausé el video porque pasó una persona con música. Como les dije, pues no quiero copyright en YouTube. De por sí pienso subir pocos videos para mí, como para que me los borren o algo así, por algo así. Este libro que vamos a leer es extremadamente complejo. Es un salto de 0 a 100, como les digo, porque pasamos de libros hasta cortitos comparados con este y fáciles de leer a algo icónico, difícil, con enredados, con muchas cosas que decir al respecto, gente en pro, gente en contra de lo que representa este libro. Y por eso es que es tan icónico y aparte un reto personal que creo que voy muy bien, porque es mi tercer día leyéndolo y no voy tan mal, no voy tan perdido en... ¡Wow! Otra vez el ruidazo. Increíble el ruido. Y no voy tan perdido. Ahí les va 464 páginas. Vamos en la 326 para 3 días. Así que hoy es miércoles. Entonces, si Dios quiere, termino hoy o mañana y podemos empezar otro libro cortito como para hacer otra vez la trampa y alcanzar a leer los 8 de este mes. Así que hasta ahora el reto va pintando viento en popa, todo bien. Toco madera porque no quiero después detalles de que algo me salga mal, ¿verdad? Como siempre suele ser. Pero bueno, ¿qué libro vas a leer ahora, por favor? Ok, este es un libro del que también hay de hecho una serie ya en Netflix y hay mucha información, muchos videos, muchos análisis, sinopsis, textos, referencias, incluso gente que te recomienda leer libros antecesores a este libro, muchos diálogos y discusiones. En tanto así esto representa una cúspide de su rama, que bueno, es el realismo mágico, se los adelanto, o si realmente no es tan obra maestra como pinta. Hay mucho que decir de este libro y es nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez. Ahí ya bombazo, 100 años de soledad. Miniatura. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Ya lo empecé porque pues no me podía perder el tiempo pues hasta que empiece a grabar. Sí, imagínense que empezara a leerlo hoy miércoles, no lo acabo para el domingo, así que ni para leer otro, así que tengo que empezar a ver si sin empezar el video. Y ya lo empecé y les voy a adelantar que es un libro complejísimo. He leído libros que yo pensaba que eran complejos por técnicos, por detallados, por profundos, por su complejidad, por las palabras que usan, por lo extensos, porque un maestro nos dijo, ese libro es complejo, a lo mejor. Entonces he leído libros complejos, pero este libro, amigos, es el tipo de libro, spoiler, con el que tienes que leer con un árbol genealógico del libro al lado, porque los personajes llevan los mismos nombres, historias que se repiten, entrecrucijadas amorosas, triángulos amorosos, relaciones intrafamiliares, de forma que luego se pierde un hilo importante. O sea, te confundes mucho y si no traes acá el tema en la mente, de repente te tienes que regresar 3 páginas. O sea, es un libro complejo y me pasó tenerme que regresar porque me perdí. O sea, ¿de quién me estás hablando? Ahí viene un camión, expongámoslo. Definitivamente creo que aquí hace falta una biblioteca, pero con ese tipo de ruidos va a ser complejo. Y eso que aquí también suena el tren y hay mucho ruido, pero aún así, o sea, una biblioteca, un distrito de innovación, un de tesorería, de economía, de emprendimiento, Instituto de la Mujer. Me gustaría ver un Escobedo más nutrido por instituciones. Claro que pues el partido político que impera ahorita no es
partidario de las instituciones, así que pues se vale soñar nada más. Se vale soñar. Me voy a limitar ahí para no meternos en política porque no se trata de esto este canal. Y vaya que hay mucha gente con vehículos de trabajo que hacen mucho ruido, pero está bien. Les decía, este libro es el tipo de libro que tienes que leer con un árbol genealógico al lado, porque existen muchísimos, pero muchísimos nombres repetidos y combinados, así que tantito peor, en serio. Miren, aquí me llamó la atención, por eso marqué esta página que dice 1 tarde de septiembre en lugar de septiembre, pero nomás por eso está marcada esa página. Realmente pues voy aquí donde está el separador y wow. También, gente, como hay mucha información de este libro, es como cuando leímos Romeo y Julieta, que medio entendemos qué va a pasar. Ya llegué al punto en el que ya vi lo que va a pasar porque ya sé algo de cultura popular de este libro y por tanto sé que ya estoy encontrándome con los personajes finales. Pero bueno, ahí la dejo. Gran libro, muy complejo, muchas palabras, muchos nombres, muchas retóricas, mucha filosofía, mucha literatura. No es fácil de leer, no es para cualquiera. Sí recomiendo que ya tengas un hábito de lectura y el tema de tomar notas, o bien mucho tiempo libre y que lo leas de corrido como yo, no sé, porque no es fácil. Algo que noté es que los capítulos normalmente no empiezan con, miren, por ejemplo, o sea, ven algunos donde se ve como que muy en blanco arriba, si bien no veo nombres de capítulos. He buscado un poquito de eso, no he encontrado tanta información, pero quiero saber si significa algo que no tengan. Por ejemplo, aquí no está el separador, que los capítulos empiecen sin un nombre. No entiendo muy bien eso. Y luego es un libro que va para adelante y para atrás en las fechas. De repente ya se murió alguien y luego, ¿sabes qué? Te vamos a contar su muerte después porque para lo que sigue estando vivo. Entonces es como que es simplemente eso. Es un libro difícil, creo que no es para cualquiera, pero mi opinión hasta ahora es que vale la pena. Creo que entre tanta tragedia que vemos en el libro, hay mucho de qué aprender, hay mucho de qué decir, hay mucho de qué comparar, hay mucho de qué entendernos a nosotros mismos en el libro. Y eso yo lo digo porque creo que hay cosas, errores que yo mismo cometería si estuviese en los pies de algunos de estos personajes. De modo que sí, o sea, sí creo que deberíamos de leerlo la mayoría de las personas, pero tal vez no todos. Es un libro difícil y tal vez si vas empezando y lees primero este libro porque lo ves en todos lados, te vas a desilusionar con lo complicado que es, con lo que vas a batallar para entender, y vas a empezar a pensar que todos los libros son así y no. Como obviamente uno no quiere eso, pues sí te digo, mejor empieza por otros libros. Este libro no es para empezar, ¿no? No lo he terminado, pero como les digo, ya me estoy encontrando con los personajes finales. Entonces ya me estoy dando un aire a que ya sé lo que va a pasar. Y lo que pasa es tan complejo como el realismo mágico en sí. O sea, busquen, quien no lo entienda, en Google un video del realismo mágico y van a darse cuenta de que no es fácil de entender. Yo creo que sí importa mucho leerlo porque pues es una corriente pues más que nada latinoamericana y también muy bonita, solo que sí tiene sus rasgos medio locos, solo que pues bueno, realmente Latinoamérica es muy loco. Y pues nada, me faltan, si vamos en la 327 y son 464, ¿qué son? 137 páginas, algo así. 127 páginas. Esas 127 páginas yo creo que las puedo terminar hoy si no tuviera que editar los videos, pero como sí tengo que editarlos para subir la mayoría hoy porque ya no tenía espacio en el teléfono, ya saqué los videos que tenía.
tal vez lo termine ya mañana y me lleve viernes, sábado y domingo un libro para subir el lunes, que concluimos con 8 libros junio, como estaba planeado. Y pues más que feliz de que el reto vaya tan bien, y agradecido de haber llegado hasta acá, agradecido de quien me esté acompañando a estas pequeñas reviews, que son más mi reacción, que más que nada mi satisfacción y mi prueba de que leo estos libros. Entonces pues gracias, ojalá que lleguemos bien a los 48 libros, pero pues ya llevamos 8, lo cual pues es un sexto. Que pues realmente es mucho, ¿no? Esperemos ya pronto vayamos pues más avanzados, más por la mitad, más todo. Eso la verdad sí me tiene contento. Y nada, amigos, nada. Yo creo que ya la voy a dejar aquí, pues para ya en un futuro poder leer. Hay muchas frases icónicas en internet de personajes de libro y cosas que se dicen, que algunas las tengo subrayadas, pero y apenas le sale la barba se tiran a la perdición. Sí, ya sé que vieron con qué lo subrayé, no era lo ideal subrayarlo con eso, pero no tenía un lápiz a la mano, y cuando me topé con la frase y reconocí que la había visto en otras redes sociales, pues tenía que marcarla como que yo pasé por ahí, o sea, yo también la leí, bro. Y bueno, X. Ya voy a terminar aquí el video. Bueno, esta primera parte, ya la segunda haciendo. Yo creo que no voy a hacer resumen. No hay forma de que haga resumen de este libro, y se los voy a explicar yo creo que ya en el siguiente video, más que a lo mejor de uno o dos personajes, y tal vez del tema en general o de la trama en general, es lo que quise decir, porque hablar del tema sería complicadísimo. Y pues ya, los veo en la segunda parte del video. Ay, al revés. Gracias por ver. No. Por suerte el separador se mantuvo firme hasta el final. Bien. Es todo, amigos. Hasta luego. ¿Qué onda, gente? Segunda parte de este video. Espero el tema del eco no sea tanto detalle. Estoy en la sala de juntas de equipos de gas LP Cita. Andamos rock and rollando un outfit. Algo bien. Y el día de hoy es 8 de julio. Ha pasado pues más de una semana, ha pasado pues incluso 2 semanas desde que les grabé la primera parte del video del libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y el libro lo leí en 2 días y medio, 3 días. ¿Cómo? ¿Lo leíste tan rápido? ¿Sí retuviste? Es que estuve picadísimo. El libro me encantó, me gustó muchísimo, simplemente me fascinó. Le dediqué un tiempo a investigar mucho, a ver muchas entrevistas de Gabriel García Márquez, a nutrirme en factos, información del libro, opiniones de otras personas, muchas reseñas, muchos videos, muchos TikToks, mucho de todo lo que pude encontrar. E incluso me vi la serie que está ahorita en Netflix, que salió en 2024, creo que es la primera parte, porque el libro abarca como hasta aquí la serie. O sea, siento que falta mucho todavía en esa serie por escrutinar, por contar, por mostrar. Entonces, me encantó la serie, me encantó el libro, y como decía en la primera parte, ahorita lo estaba viendo para darme un refresh sobre qué ya les conté y qué no les he contado. Les dije que el libro es muy complicado, y el libro es muy complicado. Yo lo leí sin pues un árbol genealógico, lo leí a pura memoria, y varias veces pues tuve que volver a empezar a leer algunas partes, y definitivamente tuve que releer muchas páginas y muchas secciones del libro, y tenía que volver a leer algo que no había entendido, sobre todo por el tema de los nombres. En la historia se repiten muchos ciertos tipos de nombres.
Y bueno, voy a ir un poquito rápido al resumen porque se van a dar cuenta que por el puro ancho del libro no es fácil darles un resumen y en especial con tantos personajes y tiempo que transcurre en el libro. En el libro, eh, primero vemos a José Arcadio Buendía, ¿sí? Eh, y a quien viene a ser Úrsula. José Arcadio Buendía y Úrsula eran primos, ¿no? Primos, con mucho amor, se casan, pero pues no son precisamente muy bien recibidas la idea de su casamiento. Y esto lleva a que Úrsula usa vamos a llamarle cinturón de castidad o un ropa interior con cadenas, ¿no? Para que me entiendan, que no le permitían tener crías, ¿no? Criar. El proceso de la fabricación de las crías. ¿Por qué con tanta censura? Porque pues va a ocurrir varias veces en el libro ese tipo de escenas y pues no quiero problemas con YouTube, pero yo sé que ustedes me entienden lo que les quiero decir. Al no poder sostener bien sus relaciones José Arcadio Buendía y Úrsula, porque pues se les advierte, ¿no? Que tarde o temprano van a tener una cría con una cola de cerdo o iguanas, le dicen, vas a parir iguanas o lagartijas, si este tipo de relaciones prohibidas la siguen adelante. Y ocurre un día que José Arcadio Buendía, estando jugando con sus gallos, Prudencio Aguilar pierde contra el gallo de José Arcadio y le dice algo como que muy buen gallo, qué buena pelea, sé perder, pero a ver si tu gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio Buendía obviamente toma este tema como algo muy mal, ¿no? O sea, lo digiere muy mal, lo toma muy mal y le dice a Prudencio Aguilar, vete para tu casa y ármate porque voy a desvivirte. Y sí, lo desvive y Prudencio Aguilar, aún así se le sigue apareciendo a los Buendía, de manera que deciden abandonar el pueblo que había formado la familia de ambos, de Úrsula y de José Arcadio Buendía. Su familia habían formado ese pueblo con mucho trabajo, una hacienda con mucho trabajo. Entonces, ellos deciden irse a fundar otro pueblo, deciden llegar al mar, no llegan, se quedan en una zona un poco pantanosa, por explicarlo un poquito más sencillo, y ahí es donde deciden crear Macondo. Se quedan ahí porque ya no les da la fuerza, no les da el ánimo, no les da la comida, no les da la salud, los pies ya no les dan. Y deciden quedarse ahí, crear Macondo. Y para este entonces Úrsula ya estaba embarazada y había parido a José Arcadio, el mayor. Después, el primero que nace en Macondo es Aureliano Buendía. Aquí es donde empieza la confusión, porque Arcadio, Aureliano, Arcadio, José Aureliano José, primero, segundo, porque son puros hijos, les adelanto, son puros hijos entre prácticamente primos, hermanos, sobrino y tía y sobrino, o sea, y luego los dos hermanos con una misma mujer. Ocurre mucho de esto como en un tema de tragedia, un tema de ciertas ironías feas, ¿no? Que le tienen que pasar a la familia. Y esto nos lleva un poco también a cómo cierra el libro. Eh, Voy a leer la última parte la segunda parte de la última oración del libro, ya la final. Es una oración larga, pero desde la última coma. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Es la última parte, la última frase del libro. Y sí, o sea, con José Arcadio Buendía y Úrsula comienza
una estirpe de 100 años de soledad, ¿no? Se firman su condena al juntarse siendo familiares. Y de ahí la historia, gente, nos lleva a través de momentos arriba y abajo en el pueblo de Macondo, en la ciudad, y con sus personajes principales, parte de la familia Buendía, fundadores del pueblo de Macondo. Y hay varias etapas muy características del libro. O sea, está el inicio de Macondo, el crecimiento de Macondo, cuando llegan los gitanos, con los gitanos llega Melquiades. Melquiades es un personaje importantísimo en el libro. Melquiades es un gitano que conoce el mundo y lleva ciencia, eh, sí es ciencia de algún modo. Por ejemplo, lo primero que lleva son imanes. Entonces estamos hablando de un fenómeno que a lo mejor hoy en día es muy bien conocido para nosotros, pero para la gente de Macondo, no. Entonces llega Melquiades, les presenta los imanes, les cuenta cómo esta ciencia le da esta vida a los objetos metálicos ferrosos y los puede atraer, obviamente, bueno, lo que pasa es que a José Arcadio Buendía, el fundador, se hace muy amigo de Melquiades porque le fascina lo que le está presentando. Y desde los imanes, ¿no? Le dice, oye, te cambio lo que tengo, monedas y unas chivas, para que me des los imanes y yo voy a usarlos para sacar oro. Y Melquiades le advierte, no sirve para el oro. Y no, el terco y terco. Llévate los imanes. Y no tuvo éxito en su empresa, ¿no? En su iniciativa. Tiene que regresar los imanes por las chivas y ahí más o menos. Entonces así en varias ocasiones, ¿no? O sea, idas y vueltas. En una ocasión vuelven los gitanos, pero sin Melquiades. Se le informan que a José Arcadio Buendía se le informa que falleció Melquiades. Y después, aún así, Melquiades reaparece durante otro de los episodios más populares del libro, que es la enfermedad del insomnio, cuando en todo el pueblo no se podía dormir y empezaban a olvidar las cosas. Llega Melquiades con una cura y entonces no murió porque pues se quemó mercurio al lado de su cuerpo durante no sé cuántos días para que reviviera, y eso lo había hecho inmortal. Y empieza a escribir, muy importante, empieza a escribir. Y escribe en garabatos que nadie entiende y fascina a varios Buendía durante varias generaciones descifrar esos garabatos, pero no lo logran. Ya es hasta el último Buendía quien logra leer esos garabatos, que se da cuenta que esos garabatos que escribió Melquiades es la historia de la familia, incluyendo el de la persona que está leyendo esos pergaminos, ¿no? Con escrito. Pasan incluso hasta por una guerra civil. El icónico personaje del coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes más icónicos, el primer ser humano que nació en Macondo. Y es un personaje muy, pues, querido dentro de lo que es el libro, porque aparte de que pues ocupa una buena parte de la saga, porque pues llega siendo hijo de los fundadores, el primero en nacer en Macondo, y vive cierto tiempo de vida importante, pues concluye que existe durante un tiempo considerable, a diferencia de algunos de sus hermanos, por ejemplo, que fallecen antes, o personajes que nacen después de él y mueren antes. Entonces, y luego aparte, pues sus icónicas frases y cómo el libro, de hecho, comienza hablándonos de él. Eso es lo que lo hace también tan famoso. Así comienza el libro, y es la frase tal vez más común y popular de este libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Hermosura, o sea, porque eso termina ocurriendo, ¿no? Un día, durante una de las lecciones que están llevando con su padre, él interrumpe la lección para llevar a sus hijos a conocer el hielo. Es un libro, en mi opinión, sí es muy magistral, pero también yo no creo que debamos separar al artista del arte, porque
Yo sí creo que todo el arte de algún modo es autobiográfico o simplemente expone un poco de nuestro subconsciente, y Gabriel García Márquez es polémico por más de una de sus entrevistas y declaraciones, ¿no? Precisamente este coronel Aureliano Buendía, al momento de casarse con la hija de uno de los enemigos de su padre, ¿no? El padre, José Arcadio Buendía, fundó el pueblo sin necesidad del gobierno. Y ya que este era un pueblo establecido, el gobierno le impone un corregidor que impone que las casas se pinten de azul y se vuelven enemigos. Entonces, luego este vuelve, después de que lo corre, vuelve al pueblo con sus hijas, y el coronel Aureliano Buendía se enamora de la más pequeña, menor de edad. Es más, todavía una niña. Entonces, este tipo de declaraciones de Gabriel García Márquez también hablan un poquito de él, o sea, y él lo ha dicho en sus entrevistas. Entonces, tiene partes también muy polémicas. Y este personaje, Remedios, con quien se casa el coronel Aureliano Buendía, ya cuando por fin está en la edad de procrear, que sigue siendo muy joven. Eh, de hecho, fallece Remedios con dos gemelos, dice, y es una parte muy desgarradora porque se le produce de hecho un daguerrotipo, una imagen que en la tecnología antigua de las cámaras, al exponer la placa, eh, tratada, voy a decirlo de esta manera para que sea más comprensible, con ciertas sustancias, y exponérsele a la luz, captaba la luz, la imagen, ¿no? Se tenía que sostener cierta cantidad de tiempo para que la radiación llegara, se cerraba y se trataba de nuevo y se podía poner un daguerrotipo, un tipo de foto. Y esta foto de Remedios dura, pero dura, o sea, puesta ahí donde, en su lugar muchísimo tiempo. El libro tiene muchas partes tan, ay, no sé, hay muchas partes pues muy desgarradoras, y hay muchas partes muy bonitas, hay muchas partes de prosperidad incluso, o sea, no todo es dolencia, pero sí esa prosperidad pues es prácticamente dejar a la familia subir para que caiga más abajo, ¿no? Los tiempos de bonanza que genera Úrsula a través de su negocio, de prosperidad, de inversión a la casa, y cómo luego, pues la idea que ella tenía de sus hijas, de Amaranta y de Rebeca, le sale mal, ¿no? Rebeca llega a la casa como una hija adoptiva, y Amaranta sí es hija de Úrsula, ¿no? Y entonces un día ella las ve ya grandecitas, dice, estas niñas no tardan en tener novio, les voy a adaptar la casa para que tengan donde recibir visitas. Y termina ocurriendo de nuevo una tragedia. Se enamoran a dos del mismo, Pietro Crespi, italiano, que va a ponerles, a montarles una pianola que se toca sola. Y las dos se enamoran de Pietro. Sin embargo, pues Pietro encuentra más atractiva a Rebeca, se van a casar, siempre no, porque no se construye la iglesia a tiempo. Entonces Rebeca vuelve el hermano perdido que se ha ido con los gitanos y se va con su hermano, que no es su hermano, se va a vivir con él, se va allá y luego lo mata y se queda sola para siempre, y ahí muere sola. Se olvidan de ella que está viva en su casa encerrada. Amaranta pues termina por rechazar a todos sus pretendientes. Entonces es como que otra vez esto que hizo Úrsula no se usó para lo que ella quería. Entonces así está llena. Y esto, gente, son los personajes, les digo, de la primera parte del libro. No es ya ni siquiera todo lo demás. Y hay mucho que contar de este libro. Llevo 17 minutos exactos ya y no llevo nada. Entonces es un libro complicado por lo que les comento de los nombres. Los nombres empiezan a hacer combinaciones de estos nombres. Incluso a veces hay personajes que tienen el mismo nombre al mismo tiempo. Y tanto así que hay incluso 17 personajes hijos del coronel Aureliano que todos se llaman Aureliano y nada más cambia su apellido a modo de una descripción de ellos.
y mueren también asesinados con tiros a la cabeza en una cruz que tenían. O sea, eso te lleva a que tienes que mantener en mente muchas cosas para leer este libro y entender otras cuantas, así como que pues la historia, ¿no? Y eso también tener en cuenta el tiempo aquí es a veces para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso ocurre un par de veces y si no estás como que muy consciente de la línea del tiempo, del árbol genealógico y por ende de qué personajes están dónde, o sea, eso te puede confundir un poco. Pero si lo entiendes, el libro es bellísimo en la historia que te está contando, obviamente. Y la película, mi opinión en la película puede ser controversial, pero en la película, en la serie, mi opinión en la serie puede ser controversial, pero a mí me gustó. O sea, es una serie que está haciendo funcionar algo muy complicado. No abarca todo el libro, los primeros 8 capítulos, cada uno de casi una hora o de una hora. Entonces, aún así, lo veo muy bien. Hay cosas que la gente no entiende porque quieren ver otro tipo de personajes, otro tipo de cosas, otro tipo de historias, pero la historia se está contando bien con todas sus letras, más o menos. Hay cosas que sí son detallitos que más o menos no me encantaron, pero es una gran serie, yo sí recomendaría verla y recomendaría que se compartiera el hecho de leer el libro y ver la serie, incluso puede ser al mismo tiempo, en especial porque ahora que vi que no está contada toda la historia, probablemente saquen más temporadas con el resto del libro y eso te ayuda a ti a ver la serie y leer al mismo tiempo entendiendo un poquito mejor qué está pasando. Pero yo no dejaría de lado el libro. El libro, pues da mucha satisfacción incluso decir que pues, que lo leíste, ¿no? Y ahí les va una cuestión. Vi mucha gente que te recomienda leer antes de este libro otros libros, porque incluso hay crossovers de personajes, este, eh, que ocurren en otros libros. Y al ser un libro complicado de Gabriel García Márquez y no necesariamente pues el de introducción recomendado de este autor, yo lo leí siendo mi primer libro de Gabriel García Márquez, me gustó, lo entendí y lo recomiendo. Pero sí, ya que me estoy informando más, pues creo que uno lo hace a veces por la obsesión, me va a decir, ay, yo leí también ese libro, pero sí recomendaría mejor leer primero otros libros antes de este. Todo lo que coincidí con la gente que estuve viendo que también hablaba del libro. Oye, pues que tal vez puedes leer primero Crónicas de una muerte anunciada y puedas leer el libro donde ocurre el crossover de la casa que se quema, de la hijada que quema, ¿no? Una casa y que aparece ahí en el libro. En este libro se cruza. Entonces, eso creo que sí te daría también cierta satisfacción. Primero leer lo otro y luego leer esto y darte cuenta de eso, en lugar de leerlo, luego investigar y darte cuenta que pudiste haber leído primero lo otro. ¿Por qué? Porque pues ahora vas a tener que leer lo otro y luego otra vez este, ¿verdad? Simplemente por puro tiempo, pero realmente buen libro, pues porque te puede facilitar entender un poquito más el estilo del autor que aún así, gente, pues no deja de ser realismo mágico. Son una corriente latinoamericana más que nada, y qué mejor que este libro que pues prácticamente es colombiano, ¿no? O sea, y latino, o sea, no estamos tan lejos. A mí me encantó, a mí me encantó, lo recomiendo. Lo que sí es que tal vez sea para jóvenes de prepa último año a más adelante. ¿Por qué? Porque censuraría. No, ¿por qué no? Porque alguien más pequeño tal vez no lo va a interesarse tanto, a entenderlo, se va a frustrar. O sea, lo va a leer porque está leyendo palabras por minuto, no porque esté comprendiendo. Y eso no creo que sea lectura. Entonces, sí recomendaría mejor que leyeran otras cosas. Simplemente aquí tengo ahorita algunos de los libros anteriores que hemos leído y no traigo el retrato de Dorian Gray, pero traigo, por ejemplo, Un Mundo Feliz. Esto lo puedes leer sin ningún problema. El Perfume lo puedes leer sin ningún problema. Tienen adaptaciones a películas. El retrato de Dorian Gray también.
Creo que es de lo mejorcito que podrías leer. Siendo un poquito más joven, como le hemos platicado en los videos de YouTube, pero este libro, chulada. Hay gente que no lo considera tan bueno, estuve viendo los porqués, obviamente viene al otro lado de la moneda, y pues hay gente que lo considera más bien un libro que se alzó, ¿no? O sea, que el mismo fandom lo alzó, y yo creo que hay motivos, o sea, no estoy alzando temas que ocurren en el libro necesariamente, pero es un libro que, para bien o para mal, sí cuenta historias latinoamericanas, sí cuenta una historia entretenida de realismo mágico y también, pues es un clásico y uno de los mejores libros, de hecho, reconocidos, eh, porque tiene giros de tuerca muy interesantes y muy, pues sí, entretenidos, incluso el puro final, o sea, es destructor, ¿no? Ya al final, eh, Santa Sofía de la Piedad, si no me equivoco, es quien tiene a los gemelos, a los José Arcadio primero y segundo, si no me equivoco. Y luego uno de ellos, el que llega a tener ganado, llega a tener dinero, tiene a la amante y tiene a la esposa, que era una princesa, que es Fernanda. Eh, y tienen a Meme, ¿no? A la hija Meme. No sé si estoy ya confundiendo personajes, tiene 2 semanas que lo leí. Pero ahí más o menos lo que me acuerdo. Aureliano II se había ido con la amante, Petra Cotes. Ahí los nombres importantes, ¿eh? Los nombres tienen mucho que contarnos en la etimología. Tiene un nombre eso, los nombres. Se me olvida ahorita, pero ahorita se los cuento. Petra Cotes era la amante, sí, sí. Santa Sofía de la Piedad era su mamá, sí. Fernanda era la hija, la eh, esposa princesa. Y creo que con ella es con quien tiene a Meme. No me acuerdo. El punto es que al final Meme, se casa con el último buen día, Aureliano Babilonia. Si es con Meme. Vamos a ver. Bueno, creo que sí. No, es Amaranta Úrsula. Es que es la que se va a estudiar y regresa, pero no me acordaba del nombre, es Amaranta Úrsula. Sí, Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Tienen un hijo, Amaranta Úrsula muere, eh, y ya nada más nos queda en la descendencia Aureliano Babilonia, quien se queda dormido y el niño en el pesebre, en la canastilla, no sé cómo decirle, se lo llevan las hormigas, se lo están comiendo. Y Aureliano Babilonia en ese momento entiende los escritos de Melquiades. El primero está atado a un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas, algo así va. Era la historia de la familia escrita por Melquiades.
Todo este libro, gente, tiene todas esos giros que son muy interesantes de leer. Y ahí termina el libro, en cómo esta ciudad que José Arcadio Buendía soñó con espejos, que más adelante entendemos que son espejismos, porque son paralelismos de la historia de todos los personajes que se siguen repitiendo, pues es borrada. Entonces empieza y termina en esos 100 años de soledad. Es un librazo. No me importa, es un librazo. Es un librazo. Es un librazo. Es un librazo. No separamos el autor del artista, hablamos del libro, digo, el artista del arte. Es un buen libro, aún así, si lo lees sin prejuicios, librazo. Y con prejuicios, porque tienes mucho que juzgar y aprender pensamiento crítico también. Y pues ya, así culmina media hora casi de video sobre 100 años de soledad, que yo creo que es poco para este libro. Si la serie en Netflix con 8 horas no pudo contar un tercio, ¿qué voy a contar yo en media hora? Pero sí, chulada. Chulada, me encantó leerlo, lo volvería a leer. Sobre todo ya que tenga un poco más de experiencia y más libros, creo que sí, después de un tiempo. Pues gracias por ver, nos vemos en el siguiente video y pues gracias.